ciclo de charlas que vamos a sostener todo el año. Una vara muy alta nos tocó, me parece, por lo menos a nuestro gusto. Así que es un placer recibirlos. La idea es compartir la charla, el debate, el intercambio. Vienen los agradecimientos antes de presentarlo al señor, que no necesita mucha presentación. Pero los agradecimientos están para lo que fue la gestión, para que todos ustedes estén aquí presentes, ¿sí? Por supuesto, a lo que es la Secretaría de Cultura, en la persona del señor Rodolfo Amar, a Florencia Bacari, quien es directora de Cultura y Turismo, Jorge Cosimano, quien es director del Complejo Histórico, que por supuesto articularon precisamente para que nosotros podamos hacer la logística necesaria para que ustedes estén aquí presentes. Dentro de lo que son las autoridades del Banco Credicop, le agradecemos la presencia del señor Edgardo Bósolo, aquí presente, miembro de la mesa directiva del Credicop, y por supuesto al gerente de nuestra filial, a Eduardo Morena. Bueno, aquí presente el presidente de la Comisión de Asociados del Banco Credicop, el señor Gastón Dinicio, y bueno, por supuesto, ahí está la presentación del señor Atilio Borón. Les cuento también que quiero agradecer especialmente a cada uno de los directivos de las distintas universidades, de los centros de estudio de nuestra ciudad, por supuesto el Instituto de Formación Docente, que han puesto también su cuota de gestión para que esto llegue a donde tiene que llegar, ¿no? Porque se entiende que esto tiene que ver con la retroalimentación, ¿no? Que cada uno de nosotros podamos tomar parte de lo que va a estar hablando Atilio aquí en Chivilcoy y podamos servirnos de todo esto. Miembros de distintas comisiones y asociados que están aquí también presentes en Chivilcoy, así que muchísimas gracias. En especial también a Ivana Brigenti, quien es su secretaria y de Ediciones Luxemburg, que está allí al fondo, así que le agradezco especialmente a Ivana por haber compartido el viaje aparte también. Les decía que no necesita mucha presentación, porque así lo dice él, ¿no? Pero lo cierto es que no hay como él para hablar acerca de Latinoamérica y de su coyuntura, ¿no? Hablamos del señor Atilio Borón, que es politólogo, sociólogo, periodista, escritor, y en este momento voy a usar una frase que utilizó en el viaje, ¿sí? Parafraseando al gran Charly García, de Bogotá a Chivilcoy. El señor Atilio Borón entonces con nosotros. Universitario de Chivilcoy, que me da la posibilidad de estar acá, a la Comisión de Asociados del Banco Credicop, a la Intendencia, en la persona de los compañeros, los colegas de la Secretaría de Cultura, y bueno, a todos ustedes, especialmente los que están de pie, que se van a tener que aguantar un rato largo, me parece, así que no sé, hay algunas sillas vacías por ahí, si se animan y no, o por ahí quieren irse cuanto antes porque ven que la conferencia está media floja, así que no los culpo, yo hacía lo mismo cuando era más joven. Bueno, vamos a hablar de este tema, que está ahí, América Latina y su papel en la geopolítica imperial. A ver, yo voy a tener esto como una ayuda, digamos, no hay que copiar ni nada, pero básicamente para ordenar un poco la exposición, incluso si hay interés después puedo dejarlo acá, digamos, y lo pueden distribuir. ¿Qué pasó en el sistema internacional? ¿Por qué hoy está suscita tanta preocupación en lo que pasa en el sistema internacional? Porque se dice que hay un mundo desordenado, ¿verdad? El mundo está en desorden, algo ha pasado, antes había un orden, ahora se acabó. Bueno, el sistema internacional, durante 3 siglos, estuvo marcado por eso que se llama el orden de Westfalia, la paz de Westfalia, ¿verdad? Que fue un sistema europeo fundamentalmente, no tenía nada de progresista, democrático, de respeto a los derechos humanos, nada, pero era un sistema que de alguna manera mantenía dentro de ciertos límites las confrontaciones y los conflictos. Era un sistema basado en la presencia de 4 o 5 grandes potencias, ¿verdad? Gran Bretaña, Francia, los estados alemanes, que eran muy dispersos, Rusia, y entonces entre ellos de alguna forma evitaban que uno acrecentara demasiado su poder, no siempre tenían éxito, no pudieron finalmente evitar el surgimiento de Gran Bretaña como centro de un imperio colonial y un sistema internacional, pero evitaron, ¿no es cierto?, una concentración excesiva de poder. Había una cierta redistribución. Pero lo que hemos visto después, ¿verdad?, es que en medio siglo, un poco más de medio siglo, se produjeron 3 cambios fundamentales en la estructura de ese sistema. Ese sistema que permaneció durante 3 siglos se derrumba definitivamente con la Segunda Guerra Mundial.
Y ahí aparece enseguida algo que se dio a llamar el bipolarismo, o sea, un sistema basado en dos grandes polos, ¿no es cierto?, la Unión Soviética y los países llamados del Este, y por otra parte el mundo llamado occidental, que a veces con un cierto énfasis demasiado fuerte se decía el mundo libre. Ese mundo libre no era tan libre como parecía, y el otro no era tan tiránico como parecía. Ahora están acomodándose las cargas y los diagnósticos, pero lo cierto es que funcionaba sobre la base de esos dos polos. Y esos dos polos mantenían un equilibrio que era un equilibrio de terror, ¿no? Porque la base del equilibrio era que los dos eran potencias atómicas, y por lo tanto había el peligro de que eso se disparase en algún momento y la humanidad sufriera una hecatombe de enorme proporción. Ese sistema se viene abajo cuando se derrumba la Unión Soviética, cuando implosiona la Unión Soviética, cuando se desintegra la Unión Soviética, el bipolarismo se cae, porque uno de los dos polos ya no estaba más ahí. No había equilibrio, el sistema se orienta, digamos, hacia un modelo unipolar, a partir del año 1992. Y ahí, digamos, aparecen una serie de teorías. Ustedes saben que el establishment académico norteamericano es inmenso. Ahí hay más de 6.000 universidades en los Estados Unidos. Hay, digamos, unas 100 que son muy buenas, el resto son nada, no merecen el nombre de universidad, pero las 100 muy buenas son universidades de primera, en las diversas disciplinas, ciencias naturales, biológicas, ciencias sociales, humanidades. Y ahí ese enorme staff de académicos, apuntalado por grandes fundaciones privadas, entre ellas varias de origen muy conservador, la National Heritage Foundation, el Instituto de la Empresa Americana y varios otros, encomendaron a algunos de estos académicos elaborar, bueno, un estudio prospectivo sobre cómo sería el mundo que se venía y cuál podía ser el papel de Estados Unidos en ese mundo, donde Estados Unidos, sin ninguna duda, iba a ser el líder, porque ya el competidor soviético había desaparecido. Y aparecieron entonces una serie de trabajos, textos, artículos, películas, documentales de todo tipo, en torno a la idea del nuevo siglo americano. E incluso se crea una fundación llamada la Fundación del Nuevo Siglo Americano, en donde todos estos estudiosos se nuclearon, publicaron, y básicamente, ¿qué era lo que decían ellos? Que así como el siglo XX había sido un siglo de conflictos y de pugnas hegemónicas, primero porque Gran Bretaña fue desalojada de su condición de potencia integradora del sistema mundial en la Primera Guerra Mundial, que si bien Inglaterra la gana junto con sus aliados, Inglaterra ya deja de ser el centro, el pivote del sistema internacional, que luego hubo la competencia con la Unión Soviética, etc. El nuevo siglo, el siglo XXI, nos encontrará solos en el pináculo del sistema internacional. Por lo tanto, hay que pensar cómo vamos a gestionar un sistema que entonces se atrevieron a llamar un imperio. Fíjense que antes la palabra imperio, imperialismo, eran malas palabras, pero ya en este nuevo contexto, en donde se decía que Estados Unidos iba a primar para siempre, comenzaron a acuñarse estas teorías de un imperio benévolo, un imperio cuya misión sería la de difundir los valores de la democracia, la igualdad, la justicia por todo el resto del mundo. Fue una visión muy complaciente y sobre todo muy optimista. Complaciente porque Estados Unidos no es esa nación mesiánica que dice la ideología norteamericana, que dice el relato, si ustedes quieren, para hacer un término muy común en la cultura política argentina. El relato norteamericano no tiene fundamento real. Estados Unidos no llevó la democracia, la justicia, los derechos humanos a ningún país del mundo. Podemos examinar después casos para ver que esa no fue su misión, y no puede ser, porque esas cosas no se llevan como una laptop y se venden en tercer país, sino surgen de adentro o no surgen. Pero decían que este imperio benévolo, este imperio de los buenos, iba a durar por lo menos 100 años. Y esto evidentemente captó la mente de algunos políticos norteamericanos, entre ellos George Bush, que luego fue presidente, ¿no es cierto?, y fracasó rotundamente. Se viene abajo el 11 de septiembre del 2001. El 11 de septiembre del 2001 fue una tragedia, ¿no es cierto?, para toda esta concepción ilusoria de la hegemonía norteamericana. Se viene abajo junto con las Torres Gemelas, ¿no es cierto?, y con el suceso, todavía no he explicado qué fue lo que pasó en el Pentágono. En realidad tampoco se sabe qué fue lo que pasó con las Torres Gemelas. Hoy en día mismo en Estados Unidos se está revisando mucho eso,
y cada vez adquiere más fuerza la hipótesis de que eso fue un autoatentado, en donde utilizaron algunos fanáticos yihadistas, pero en realidad eso, después si quieren podemos ver algunos detalles sobre eso. La cuestión que ese orden se viene abajo y aparece el llamado multipolarismo, ¿no es cierto?, que es este esquema que estamos viendo crearse hoy, desarrollarse el día de hoy, en donde lo que hay es múltiples concentraciones de poder, ¿no es cierto?, emergen países que aparentemente ya estaban fuera de la conversación de los grandes. Por ejemplo, regresa China. ¿Por qué digo regresa China? Porque China siempre estuvo en el centro del sistema internacional hasta el siglo XVIII, ¿no es cierto? Y fue desalojada de ese lugar por Gran Bretaña, apelando a un recurso que hoy le llamaríamos, con el lenguaje de hoy, apelando a el narcotráfico. China, que tenía prohibido el cultivo y el consumo de opio, tuvo que aceptar sobre todo el consumo, porque no lo podían cultivar allá, no tenían tierras aptas para eso, en la China, porque Inglaterra exigía la libertad de comercio y, entre otras cosas, exigía la libertad de venderle opio a los chinos, a pesar de que el emperador había prohibido ese consumo. Sin embargo, en aras del libre comercio, ¿no es cierto?, Gran Bretaña hizo que en China prosperara el comercio del opio. Y yo digo, ojo con este dato, porque todo el debate y la discusión de hoy en América Latina y en el hemisferio occidental sobre Estados Unidos y la guerra contra el narcotráfico, a mí me huele tan parecido a lo que pasó entre Gran Bretaña y China que realmente me estremece. Pero bueno, no me meto en eso, otra pista para, ¿verdad? Pero lo cierto es que retorna a China, la habían dado por muerta y retornó. Fue estúpido decir que, porque China es China, solamente por su gravitación demográfica es un país excepcional. Y eso además no impidió la emergencia lenta de otros países que están metiéndose en el juego internacional, como la India, y tampoco impidió, ¿verdad?, el crecimiento de nuevos pactos y nuevas agrupaciones internacionales, regionales de enorme gravitación. Hablamos del BRICS, Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, como un polo de poder regional muy fuerte, bajo la hegemonía indiscutida de China. Hablamos, en el caso del hemisferio americano, la emergencia de la CELAC y de la UNASUR, son dos proyectos que de alguna manera constituyen focos de constelaciones de poder muy fuertes. Hablamos de la emergencia de un nuevo pacto entre Rusia, China, Irán, y al cual se adhieren la India y Turquía está a punto de adherir, que es el acuerdo de cooperación de Shanghái, ¿no es cierto? Y todo esto crea un nuevo tablero geopolítico mundial que no había precedentes y que deja absolutamente callado, no han hablado más, a los grandes teóricos del siglo americano. Y entonces ahora estamos ante esa realidad, una realidad de cambio, de ajuste, de nuevas formas de relacionamiento, en donde pasan anomalías en el sistema interamericano que en su momento lo voy a explicar. ¿Por qué se vino abajo ese nuevo orden? ¿Verdad? Bueno, primero hay una ley histórica. La ley histórica es que los imperios duran cada vez menos. Y esto es una constatación, ¿no es cierto? Después ahí tengo algunas laminitas para ver eso, pero uno de los más inteligentes y más despiadados pensadores del imperio americano, que es el señor Zbigniew Brzezinski, es un aristócrata, viene de una familia aristocrática de Polonia, radicado en los Estados Unidos de muy joven, estudió allá, es un pensador conservador de fuste, uno de los creadores de la Comisión Trilateral en los años 70 del siglo pasado, y él en su último libro habla justamente de esta declinante longevidad de los imperios para llamar la atención a los Estados Unidos. Es decir, cuidado, porque ya no es como antes, ¿no es cierto? Y tenemos que tener mucho cuidado con lo que nos está pasando a nosotros en Estados Unidos. Eso unido con un proceso de descomposición muy acelerada del imperio norteamericano, que vemos enseguida, y que además, y el otro dato que sí quiero marcar más, es que cuando hay transiciones en el sistema internacional, estas transiciones raramente se producen en paz, siempre están signadas por guerra, ¿no es cierto? En un momento determinado Holanda había sido en el siglo XVII el eje de un emergente sistema internacional, en donde apenas aparecía América Latina, África estaba al margen, el Extremo Oriente también, pero de alguna manera Holanda tenía una cierta hegemonía con una extensión en el Caribe, ¿verdad? Hay un Caribe holandés todavía, y en el Extremo Oriente, digamos en Indonesia y en los países del sur de Asia. Y el tránsito
hacia la hegemonía británica fue un tránsito plagado por guerras y por violencia. El tránsito de la hegemonía británica norteamericana está asignado por dos grandes guerras mundiales, más la guerra de Corea, ¿no es cierto? Y el tránsito actual hasta ahora no se ha producido con grandes guerras, hay muchas guerras en el mundo, pero no una gran guerra, ha sido Primera o Segunda Guerra Mundial. Pero todo indica que estamos en un sendero muy peligroso y que ese desastre puede llegar a producirse. Y además que en las fases de descomposición de los imperios son fases signadas por la violencia más cruel y más descarnada, ¿no es cierto? En otras palabras, cuando uno mira la historia del Imperio Español en América, el Imperio Español fue mucho más sanguinario, mucho más agresivo, mucho más violento cuando empezaron las luchas por la independencia que durante la conquista. La conquista fue muy violenta. La represión, ¿no es cierto?, a finales del siglo XVIII, principios del XIX, fue mucho más violenta, sanguinaria y atroz. En eso coinciden todos los historiadores. La retirada fue barriendo y dejando, ¿verdad?, tras de sí una estela de sangre y fuego y de destrucción. Costó mucho reparar todo eso. Pero lo mismo pasó, digamos, con el Imperio Otomano, que ha aparecido ahora en medio de una polémica enorme entre el Papa y el premier turco, Erdogan, por el tema del genocidio armenio, ¿verdad? ¿Cuándo se produce el genocidio armenio? Se produce en momentos previos, en la víspera inmediata a la caída del Imperio Otomano. Y cuando Francia atropella y pisotea sus más nobles tradiciones políticas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y todo lo que Francia nos legó de la época de la Ilustración, la guerra de Argelia, en donde hicieron de la tortura un procedimiento científico, fríamente calculado para producir dolor y arrancar confesiones a los rebeldes que querían una Argelia independiente. Francia comete esos crímenes más atroces no cuando conquista Argelia, cuando se tiene que ir de Argelia. Y Estados Unidos, bueno, todas las atrocidades que ha cometido desde la guerra de Vietnam para acá, sin hablar de la Segunda Guerra Mundial y las dos bombas atómicas, que digamos es un monumento a la inhumanidad. Imagínense ustedes arrojar dos bombas atómicas en dos ciudades que no había militares prácticamente, simplemente para mostrarles, miren lo que podemos hacer, tengan cuidado. Podrían haber hecho estallar esa bomba en un atolón del desierto del Océano Pacífico y era suficiente. Sin embargo, mataron de un saque 250.000 personas. Entonces son atrocidades que marcan esto, ¿no es cierto? Bueno, todo esto se complica además por la crisis general del capitalismo, que arrancó en 2007, estamos en el 2015, no hay miras de que esto se haya resuelto, la crisis se profundiza en Europa, Estados Unidos no sale del estancamiento, los precios de las commodities bajan, los niveles de desarrollo económico, de crecimiento económico, están bajando en todo el tercer mundo, China está reduciendo su tasa de crecimiento económico, no puede sostener el 10-11% de antes, están en un 7%, que el 7 es una maravilla, digamos, pero Europa Occidental se conformaría con la mitad del 7, con 3.5, pero los chinos tienen un problema gravísimo, que es que cualquier tema en China, cualquier problema en China hay que multiplicarlo por 1.300 millones, ¿verdad? O sea, creo este lápiz, o este puntero, bueno, pero un momentito, cuando decimos vamos a producir este puntero, vamos a producir no 1.300 millones, tenemos que producir por lo menos 10 veces más, porque son mercados muy dinámicos, con ofertas inestables, y por lo tanto mucha gente va a actuar como actuaba en la Unión Soviética, en donde, por ejemplo, la introducción del bolígrafo Bic, ¿no es cierto?, que acá conocemos muy bien. Yo hablé hace mucho tiempo con una persona que fue uno de los planificadores económicos de la Unión Soviética, cuando me explicó la complejidad que tuvo el proceso de lanzar a ese mercado de 200 millones de personas el bolígrafo Bic, realmente yo dije, bueno, tendrían que haber abandonado ya, olvidarse del tema, porque mira, 200 millones, digo, en una población no acostumbrada a tener un suministro de consumo, ¿qué es lo que hace el ciudadano soviético? Va y dice, hoy venden Bic, bueno, compro 20 Bics. ¿Por qué? Porque no sé si mañana va a haber. Entonces compro 20 Bics. O sea, nosotros no podíamos lanzar al mercado 10 millones porque eso hubiera durado lo que un suspiro. Había que decir, vamos a tirar 2.000 millones de lapiceras, pero entonces venía los de la planta que produce la tinta, dice, miren, 2.000 millones, ¿cuántos? 2.000 millones y tinta, ¿y dónde voy a sacar eso ahora? El plan de trabajo era de que íbamos a sacar para 100 millones, ¿por qué ahora? Y bueno, porque ahora esta es una necesidad. Bueno, era un rompecabezas infernal, y eran 200 millones.
Los chinos son 1.300 millones. ¿Se dan cuenta? Y por lo tanto ellos están incorporando al mercado cada año 60, 70, 80 millones de personas más. El resultado es que es dificilísimo poder apaciguar ese nivel de demanda y por lo tanto un crecimiento del 7% para ellos es casi el límite, es como el cero para nosotros. Están muy preocupados por eso. Tienen que subir un poquito más, mínimo al 8 en medio de una crisis. Bueno, todo esto genera un descalabro mundial tremendo, como ustedes pueden imaginar, precios a la baja de las commodities, y la gran pregunta es, ¿volverán los precios? ¿Volveremos a tener la soja a $600 que era del quintal o la tonelada? Yo, como no soy sojero, no sé. ¿Cuánto era? ¿$600 que era? ¿La tonelada? La tonelada. Bueno, ¿volverá a estar a 600? Y muy difícil. El petróleo volverá a estar a $110 el barril, difícil. El cobre volverá a estar, digo, todo eso genera unas de contradicciones y de conflictos que pone en tela de juicio la estabilidad del sistema. Un sistema que depende además del acceso a recursos naturales, que es un tema fundamental que vamos a enseñar. Bueno, después de esta introducción, paso rápido por acá. La decadencia del imperio, les digo, breve, para no meternos en todos los detalles. Hay factores endógenos de la decadencia, ¿verdad? El tema del imparable crecimiento de la deuda pública. Hoy en día el Estado de Estados Unidos, el Estado norteamericano debe más que la totalidad del Producto Bruto de los Estados Unidos. O sea, la deuda, el coeficiente deuda, Producto Bruto, que en la Argentina, según los cálculos, está entre 30 y 40, según otros cálculos que hay que tener en cuenta también, el 10, porque tiene que ver si es en dólares o si es en moneda local, pero digamos que está en 40, bueno, en Estados Unidos está en 110. O sea, por cada 100 pesos que producen, 100 dólares que produce la economía norteamericana, el Estado debe 110. Y nos vienen a dar lecciones la señora Roberta Jacobson, ustedes recordarán, hace 4 o 5, no, un poquito más, 10 días, se permitió decir de que la salud de la economía argentina no era buena, etc. Puede ser que no sea buena, pero digo, mire la viga que tiene en su propio ojo, antes de hablar de la paja en el ojo ajeno. Nuestra paja, ¿no es cierto? Al lado de ustedes, la situación de la deuda pública argentina es bollante, es maravillosa. Ustedes tienen un problema serio, porque tienen que pagar más de lo que producen en un año para estar en cero. Nosotros entre el 30 y 40% estamos bien. Bueno, deuda pública, reemplazo del dólar, que está dejando de ser moneda del cambio internacional, cada vez más reemplazada por el euro, también el acosado por el yen, por los yuanes chinos. ¿Qué más? Conflictividad social en crecimiento. Este autor Brzezinski, que está ahí señalado, lo van a ver varias veces. Después tengo una foto para que quienes no lo conocen que lo tengan bien. Brzezinski dice, siendo un pensador muy conservador, dice, cuidado porque Estados Unidos se está aproximando a un umbral en donde puede estallar la lucha de clases. Todavía no se dio cuenta que ahí hay lucha de clases hace mucho tiempo. Digo, de la guerra civil para acá, por lo menos, 1861, una lucha de clases tremendo, que por momentos adquiere modalidades brutales, por momentos un poco más disfrazadas a los Hollywood, pero está ahí. Pero él dice, ojo, se puede venir. ¿Por qué? Bueno, por la concentración de la riqueza, que hace que el 1% de la población más rica de los Estados Unidos haya sido el segmento que se benefició del crecimiento económico en los últimos 20 años. Y el 90% restante haya descendido en su participación en el ingreso nacional y el 9% en el medio quedó igual. O sea, los que ganaron en los últimos 20 años el 1%. Por eso veían ustedes a los chicos que estaban en Wall Street diciendo somos el 99%. O sea, los que no ganaron o perdieron. Son 99%. Ganó solamente uno. Y por eso Brzezinski dice, bueno, cuidado porque esto es mucho. Y aparte, por un tema que a veces se descuida, y es el deterioro de la infraestructura económica, de la infraestructura material de los Estados Unidos. Hablamos de puentes, de carreteras, de puertos, de trenes, etc. Y les digo una sola cosa. A ver, ¿cuántos kilómetros de vía férrea de alta velocidad tiene Estados Unidos? Ahí estamos igualitos que Estados Unidos, 0. No hay trenes de alta velocidad en Estados Unidos. Un país con un territorio de, volver a decir, 8,5 millones de kilómetros cuadrados. ¿Cuántos trenes, qué longitud tiene la vía férrea de alta velocidad de China? Bueno, al finalizar este año van a tener 15.000 kilómetros de vías férreas de alta velocidad. Trenes que van 300, 350 kilómetros por hora, fundamentalmente para transporte de carga y algo para pasajeros. Esto nos dice algo. Nos dice de un deterioro fenomenal
que explica la no competitividad de la economía norteamericana, que para transportar, ¿no es cierto?, sus productos tiene que apelar fundamentalmente al transporte automotor. Hay trenes allá todavía, pero son lentos, son ineficientes, no alcanzan, ¿no es cierto? Y por lo tanto el grueso de la producción se hace utilizando el automotor, que fue el gran legado de Menem en la Argentina en los años 90, que liquidó el sistema ferroviario que ahora se está reconstruyendo. Bueno, pero esos 15.000 kilómetros de China marcan una diferencia sustancial, ¿verdad?, en términos de competitividad internacional con los Estados Unidos. Y a este conjunto de factores internos se le agregan los factores endógenos que ya algo mencioné, ¿verdad?, el desplazamiento del centro de gravedad de la economía mundial desde el Atlántico Norte hacia el Extremo Oriente, hacia Pacífico, el surgimiento de nuevos actores que ya lo mencioné, la crisis del capitalismo, la crisis del proyecto europeo, ¿verdad?, el gran aliado occidental de Estados Unidos era Europa, la Unión Europea, que está en crisis. Se duda si la Unión Europea va a seguir. Lo de Grecia puede ser la grieta que perfora ese dique del cual se escapen casi todos, ¿verdad? Y hay un aislamiento internacional muy fuerte de Estados Unidos, cuyas políticas son muy a menudo repudiadas por los otros participantes del sistema internacional. Bueno, esto es para mencionar cómo los imperios duran cada vez menos, no me voy a detener. El Imperio Romano de Oriente duró 1400 años, el Sacro Romano Germánico 850, el Otomano 600, y así hasta cuánto durará el Imperio Americano no se sabe, pero lo que es claro es que la progresión es a la baja. Y esto que ya también hablé, ¿no es cierto?, sobre la decadencia y descomposición, y ahí cómo la represión imperial se torna cada vez más sanguinaria. Bueno, esto para que no vean que lo mío es una alucinación de un intelectual de izquierda totalmente desbocado, ¿no es cierto? La revista Foreign Policy es la revista, junto con Foreign Affairs, una de las dos revistas más importantes del establishment diplomático y político de los Estados Unidos. Son revistas que marcan la línea, que recogen las producciones de los principales teóricos en materia de relaciones internacionales, y ellos han venido publicando un US Decline Watch, ¿no? O sea, un observador del declinar o la decadencia de los Estados Unidos, que tiene 5 posiciones. Esta es la posición de total predominio de Estados Unidos, cantando USA, USA, que cantan en los Juegos Olímpicos, etc. Acá dice, bueno, hay un decline más o menos, pero vamos a andar bien, we're gonna be fine, dice. Acá ya la aguja se movió más y dice, bueno, esté calma, mantenga la calma y siga llevándola adelante, siga avanzando. Acá ya empieza a decir la nostalgia, ¿no? Haber sido una superpotencia fue lindo mientras duró. Y la próxima estación de este declinómetro es, en las palabras de ellos, estamos totalmente jodidos, empecemos a aprender mandarín. Esto es una revista del establishment norteamericano, no es un invento mío, digamos, tendría que haber puesto la cita, la voy a hacer en una próxima presentación, para que ustedes puedan, pero ustedes buscan US Decline Watch y aparece en internet fácilmente, y lo tienen para diferentes actividades, ¿no? Competitividad económica, este es el global, que habla entonces de que está ante un problema muy serio. Y acá le presento a mi amigo, el señor Brzezinski, ¿no es cierto?, el más influyente intelectual del imperio, sobre todo ahora que Henry Kissinger prácticamente ya no está en funciones. Es un hombre de acción, eso no solamente un intelectual, ahí lo ven llevándole armas a los mujahidines en la década de los 80 y diciendo, bueno, tienen que disparar a los soviéticos que están invadiendo Afganistán, etc. Bueno, y él, ¿no es cierto?, Brzezinski, en un libro muy importante que escribió en el año 97, que no es el que yo mencioné antes, ¿no es cierto?, ese otro libro, uno anterior, él dijo, se puso a especular sobre cuáles serían los escenarios más favorables y menos desfavorables para Estados Unidos en el siglo XXI. Entonces dijo, tenemos un siglo que va a ser un siglo americano, pero cuidado que hay algunos peligros en el camino. Entonces dijo, hay 3 peligros, aunque por suerte para los Estados Unidos son poco probables. Lo más probable es que ninguno de ellos cristalice. Primer peligro, ¿cuál es? Una alianza de Rusia, esta Rusia postsoviética, con Alemania y Francia. O sea, una Rusia volcada a construir aquello que Mikhail Gorbachev
¿verdad?, en la fase final de la Unión Soviética, definía como la casa común europea. Pero esto fracasó porque la casa se vino abajo del lado soviético. Pero dice, pero cuidado que las nuevas autoridades rusas pueden reconstituir esa casa. Si eso llegara a ocurrir, para Estados Unidos sería más complicado en el siglo XXI porque tendríamos ahí un polo de poder muy fuerte. Dice, probabilidades de eso bajas, muy bajas. Porque hay muchas cosas que se obstaculizarían un acuerdo entre China, Rusia e Irán. Este es el resultado menos probable de los tres. Bueno, la vida te da sorpresas, dice Rubén Blades, ¿no? Bueno, acá le dio a Brzezinski una sorpresa de aquella, porque esa fue la que finalmente se concretó el año pasado, en 2014. El acuerdo Rusia, China e Irán, el peor resultado posible, y resulta, ¿no es cierto?, que no solamente eso, sino que ni bien se crea este acuerdo, que sobre la base de un compromiso económico muy fuerte de China, porque China necesita los energéticos que tiene de más Rusia. Rusia tiene enormes reservas, sobre todo de gas y menos de petróleo, pero enormes reservas, y China no tiene. Y por lo tanto, si alguien le da, y además alguien le da eso a China, sin pasar por un mediador, ¿no es cierto?, sino directamente haciendo un paso transfronterizo entre la gran frontera que tienen los rusos con los chinos, es negocio redondo para los chinos, y también lo es para los rusos. Pero ahí se plegó Irán rápidamente, otro país que tiene frontera con Rusia, y poco después se pliega el quien pensaban que iba a ser el gran aliado de Estados Unidos, que era la India. El otro coloso demográfico del mundo, otros 1.280 millones de habitantes, que va a ser más que China, porque no hay control de natalidad. Bueno, en la India no hay control de nada, no puede haber control de nada, ya lo vamos a ver, pero entonces la dinámica demográfica lleva a que India en 20 años más tenga 1.400 millones, sobrepasando China. Y ahí el premier indio, en la Asamblea General de Naciones Unidas, en septiembre del año pasado, sale de la Asamblea, va a una entrevista con la CNN, y cuando lo entrevistan dice que bueno, voy a aprovechar esta ocasión para anunciar que que India se incorpora a la Organización de Cooperación de Shanghái, ¿no es cierto?, que es una creación que hicieron los chinos para contrarrestar la Alianza del Pacífico de los Estados Unidos. Y que Estados Unidos había confiado en que la India iba a jugar para este lado y de repente la India se va para el otro lado. ¿Por qué? Porque ven que la otra alianza en el largo plazo es la ganadora y por lo tanto se fueron para allá. Todo esto, ¿verdad?, madura y se concreta en esa Organización de Cooperación de Shanghái, en la Unión Económica Euroasiática, que crearon el 1 de enero de este año, y en el Banco Asiático. Con lo cual, digamos, estamos ante un nuevo escenario geopolítico mundial. Bueno, voy a pasar por alto esto para no aburrirlo demasiado con Brzezinski, y vamos a ver esto acá que demuestra la magnitud de este cambio. Miren, yo digo, acá se han movido las placas tectónicas del sistema internacional, porque para el 2030, según la OECD, que es un tanque de pensamiento conservador con sede en París, ¿verdad?, el Producto Bruto de China va a sobrepasar claramente al de Estados Unidos. Le va a sacar 10 puntos de ventaja. China, que estaba en el 2011, ¿no es cierto?, en el 12% del Producto Bruto Mundial, perdón, en el 17% del Producto Bruto Mundial, va a ser 28% del Producto Bruto Mundial. Estados Unidos, que estaba en el 23%, baja al 18%. Y la India, que estaba en el 6%, va al 11%. Esto quiere decir que China y la India, signatarios del Acuerdo de Shanghái, en el año 2030 van a representar el 39% del Producto Bruto Mundial. Si a eso le agregan Rusia, si le agregan Indonesia, si le agregan Irán, si le agregan Turquía, ¿no es cierto?, y si eso le agregan también Brasil y Argentina, que están un poco en la cola de todo esto, tenemos más de la mitad del Producto Bruto Mundial nucleado en torno al Acuerdo de Cooperación de Shanghái. Ese es un cambio en las placas tectónicas del sistema internacional y marca la enorme dificultad de Estados Unidos para hacer frente a ese nuevo desafío. Un estudio prospectivo de lo que puede ser el consumo de petróleo, lo que fue desde 1970 y la proyección hasta el 2025. ¿Cuál es la proyección? Bueno, que el consumo va a ser aproximadamente 28 millones de barriles diarios de petróleo por día.
Y la producción, que eso se estima, es que va a fluctuar en torno al 10-12 millones de barriles, pero que no va a poder crecer ni remotamente de cerca siguiendo esta curva de acá. Esto quiere decir que los americanos tienen que sacar, ¿no es cierto?, unos 18 millones de barriles de petróleo por día, de donde sea. Y si ahí aparece un líder como Chávez, que dice voy a conservar el petróleo, hay que acabar con Chávez. Y si los reyes de Arabia Saudita, supongan que por un milagro que Alá y el profeta permitan, se convierten al socialismo revolucionario, van a acabar con la dinastía transgresora y traidora de los saudíes. La gran pregunta es, tenemos 7.000 millones de habitantes en el planeta Tierra. ¿Podrán disponer lo mismo que este bebé que nació en los Estados Unidos y que al cabo de su vida va a consumir aproximadamente casi 3 millones de libras en minerales, metales y combustibles? 3 millones de libras son aproximadamente 1.800.000 kilos de minerales, metales y combustibles. Esto es lo que demanda cada ser que nace en los Estados Unidos hoy. Va a consumir 932 libras de cobre, más o menos unos 410 kilos de cobre, 37.000 libras de sal, es decir, unos 14.000 y pico, 15.000 kilos de sal. Va a consumir 72.499 galones de petróleo. Multipliquen por 3.6, 3.7, esto le da unos 275.000, 280.000 litros de nafta por chico que nace en Estados Unidos. Y así sucesivamente. ¿Podrá el planeta Tierra, sobre todo cuando vinieron visitas inesperadas? Ustedes prepararon una cena para 3 y cayeron 10. Esto es lo que pasó en la gran cena de los recursos mundiales. Estas son 2 salidas de festivales de música en la China, ¿no es cierto? Difícil ver una multitud tan abigarrada como esa, por lo menos en la Argentina y en otras partes. Esta gente no estaba, cuando empezó toda esta historia del acceso a los recursos naturales, hace 30, 40 años no estaba contemplada. ¿Cuántos usaban, digamos, plásticos? ¿Cuántos iban en automóvil en China? Recordemos que hace apenas 30 años uno iba a una ciudad como Beijing y lo que veían eran bicicletas. El ruido de las bicicletas era ensordecedor. A mí me pasó, de repente la primera mañana, madrugada, que yo estaba en Beijing, de repente siento un zumbido enloquecedor, no sabía qué era. Me asomo a la ventana y eran 200.000 bicicletas pasando por abajo, y eran pero así, pero violentísimo. Bueno, esos tipos ahora van en auto. Requieren hierro, requieren aluminio, requieren plástico, requieren nafta, requieren caucho para sus neumáticos. Están demandando más. Y esto de acá, y lo debo decir sobre todo en esta ciudad, es la pesadilla del ministro Florencio Randazzo, que algún día el Sarmiento aparezca así, ¿verdad? Por eso no le muestren la foto de que son amigos de él, porque esto puede pasar, esto pasa. ¿Cuándo pasa? En la India. ¿De dónde? ¿De una ciudad de cuarta? No, de Bombay. Están saliendo, ahí se ve la torre aquella de Bombay, ¿no es cierto? ¿Y qué pasó? ¿Hubo huelga ese día? ¿Paró el, cómo se llama, el pollo sobrero, alguno de indio? No. Esto es la forma normal, yo lo he visto, esto es la forma normal como se viaja en la India en los trenes suburbanos. Y sobre todo, miren, ahí hay uno que no sé si se ve bien, acá se ve, está ahí esperando a ver si puede, ese ahí, está esperando a ver si puede subir todavía al tren, no se da por vencido. Parece todo gente, pero No, ese tren, pero este que está acá de marroncito quiere subir todavía, no piensa que ya está lleno el tren. Bueno, estos tipos están siendo sometidos a una propaganda bestial, un bombardeo permanente como el que tenemos acá, en la Argentina o en todo el mundo, por la industria publicitaria de los Estados Unidos, que dice, pero no viaje así como ganado, compre su auto, le damos crédito con la tarjeta, con esto. En algún momento este tren va a ser más o menos un tren normal, y esos otros van a andar en auto, o por lo menos ya quieren andar en auto. No pueden todavía, pero van a poder. Y son más que los chinos, pensando a 20 años a plazo. Y acá hay otra forma, los indios bañándose, esa sí es una celebración ritual, un baño en el río Ganges, en Calcuta, ¿no es cierto? Y se están bañando ahí.
Tenían, bueno, pero eso es un día muy especial, como el lavapiés de la religión católica, que el Papa agarra a 12 pobres y le da... No. Estos van ahí porque más de la mitad de la población india carece de acceso a agua en sus viviendas. Y entonces se bañan en el río. Y esto en América Latina todavía ocurre. Yo decía, vengo de Colombia, acabo de llegar este lunes, y en Colombia hay regiones en donde también comunidades campesinas que no tienen ni agua, ni electricidad, ni teléfono, ni radio, ni televisión, ni internet, ni nada, y se bañan en el río. Pero allá en la India estamos hablando de 700 millones de personas que se bañan en los ríos, que en algún momento van a decir, pero bueno, ¿por qué no me baño yo como se bañan en Argentina, o en Canadá, o en Brasil, o en México, o en Estados Unidos? ¿Por qué no? ¿Por qué yo no? Y van a buscar eso. La pregunta entonces, bueno, cuando esa gente tenga esa ocurrencia, ¿va a alcanzar el planeta Tierra para ellos? Bueno, la respuesta la ven acá muy claramente. Si estos tipos que estaban antes ahí, en el tren, en el río, en la salida de los recitales en China, llegan a tener la posibilidad de llegar al gobierno y hacer los cambios que requieren y poder asumir ese patrón de consumo de Occidente, necesitaríamos 5 planetas Tierra y 1/3. Esto está ahí en el libro que yo he escrito, es un dato que no es mío, es de un instituto estadounidense de la Universidad de California. Si asumen el patrón norteamericano, necesitamos 5 planetas y 1/3. Si asumen el patrón europeo occidental, un poquito menos, alcanza con 3 planetas, pero hay uno solo, ¿verdad? Si asumen el patrón de consumo de Brasil, Argentina, México y otros países de América Latina, tampoco es que nosotros tenemos un nivel de consumo tan extraordinario y extravagante. Aún así, con aquellos 2 países, China e India, metiéndose en esto, junto con los demás que ahora no están, necesitamos 2 planetas. De manera que empezamos a estar más o menos en línea cuando adoptamos el patrón de un pequeño país, del Índico, Mauricio. Y claro, si llegamos a imponer, ¿no es cierto?, un modelo como el de la India, ¿verdad?, ya con menos de medio planeta nos arreglamos. Pero hay que convencer a Estados Unidos y a los países europeos de que abandonen sus hábitos de consumo, que se procuren su propia ropa, que vayan y aprendan a hilar por su cuenta y a hacerse sus tejidos, que anden con alpargatas o con hojotas todo el año. Hay un pequeño problema climático ahí, suele haber 30 grados bajo cero, 25 bajo cero en Nueva York, no importa, tendrán que acostumbrarse, se morirán de frío. La calefacción no la pueden poner como la ponen en los inviernos en la costa este de Estados Unidos o en el Midwest, porque no hay suficiente fuelo hoy. O sea, como ustedes ven, es una pelea que se viene encima fundamental por ver cómo garantizamos esos recursos naturales que son escasos, que no son renovables y que no pueden ser utilizados por toda la población mundial, y por lo tanto tenemos algunos que utilizan y otros que no. Y esto en el terreno internacional quiere decir una situación tremendamente injusta, porque a algunos se les da todo y a otros no se les da nada. Bueno, para responder a eso, Estados Unidos ha militarizado su política exterior, ¿verdad? Que a diferencia del pasado, la política exterior americana ahora la define el Pentágono y no más el Departamento de Estado. Es decir, la política exterior americana hoy es una política de guerra, una política basada en recursos militares, la explicación de una estrategia de guerra, y no en lo que tradicionalmente se había hecho, que era en la aplicación de la diplomacia. El presidente Obama, que es un hombre muy transparente, dijo, bueno, a veces Estados Unidos tiene que torcerle el brazo a aquellos que no entienden el mensaje, torce un poquito el brazo, cae un gobierno, matan a un líder, pero más o menos se entiende qué es lo que quiere hacer, ¿verdad? Porque la diplomacia viene después, no antes. Que se aplica la política de fuerza, y después vienen los diplomáticos y dicen, bueno, no había otra alternativa, el orden mundial hay que preservarlo, los equilibrios, etc. Conclusión, para América Latina es esto. Una América Latina con un conjunto que hoy en día, este mapa está un poquito desactualizado, son 80 bases militares que hay en América Latina y el Caribe, ¿verdad? Hasta hace pocos años el campeón de bases militares era Colombia, pero ya el compañero Ollanta Humala hizo un esfuerzo serio para satisfacer las demandas de Washington, y ya hay 11 bases militares en Perú. Pregúntense cuál es el enemigo, contra quién está luchando Ollanta Humala.
No sabemos, pero están ahí. Y Chile, digamos, bajo uno de los últimos gestos del gobierno de Piñera, fue autorizar una base naval de los Estados Unidos en Concón, ¿verdad? Un poquito al norte de Viña del Mar. Tenemos las dos bases tradicionales de Paraguay acá, la Pedro Juan Caballero, justo al lado de la frontera con Brasil. No es por casualidad esto. Está pensada claramente para controlar el sur de Brasil. Y la otra base, la de Mariscal Estigarribia, que está sobre Bolivia. Y después tienen acá un verdadero rosario de bases militares en la cuenca del Caribe. Fíjense el control, fíjense si el Caribe no es un mar norteamericano, como dicen los estudiosos y los manuales de los militares norteamericanos, que dicen el mar Caribe es un mare nostrum, como decían los romanos del Mediterráneo. Y es muy interesante porque fíjense que de acá sale el grueso de la producción petrolera de Venezuela. En realidad pasa todo por acá, viene de la faja del Orinoco, que está un poquito más acá, y la cuenca del lago de Maracaibo sale de acá. Y acá, a la salida, a menos de 40 kilómetros, hay dos bases militares del Reino de Holanda, de nuestra reina máxima, ¿no es cierto?, que le ha prestado a los Estados Unidos, vía OTAN, instalaciones para instalar en Aruba y Curazao bases norteamericanas que están justo a la salida de la ruta del petróleo de Maracaibo y la ruta que viene de la faja del Orinoco y que va al canal de Panamá para mandar el petróleo a la China, que está por allá. ¿Está? Y el petróleo que va para Europa también sale por acá, controladito. Fíjense la cantidad de bases que hay. Y el abastecimiento a Houston, que es el gran centro de recepción del petróleo que viene por el Atlántico, está también bien custodiado. Entonces, está claro de que hay una intención de controlar y de someter a esos países y evitar que pueda haber resultados desagradables. Bases militares, ¿verdad? Y vuelvo un poquito, ¿cuál es la lógica? Que para contener disturbios que pueda haber en América Latina, Estados Unidos tiene 4 bases fundamentales. La primera en el sur de la Florida, la segunda en Honduras, ¿no es cierto?, en Palmerola, que fue donde lo llevaron al presidente Mel Zelaya cuando lo arrancaron de su cama, ¿no es cierto?, lo pusieron preso. De Palmerola viene hasta Palanquero en Colombia y de Palanquero llegan a Mariscal Estigarribia. Y desde acá ya tienen fuerzas tácticas de corta distancia para operar sobre esta región de América Latina y, según palabras del propio jefe del Comando Sur, desde Mariscal Estigarribia hasta la Patagonia pueden desplazar un contingente de 10.000 hombres armados con todo su equipamiento, helicópteros artillados, camiones, tanques, todo el arsenal de combate en menos de 24 horas, para que no haya sorpresas. Entonces saltan Miami, Palmerolas, Palanquero, Mariscal Estigarribia y después a Neuquén, o a Buenos Aires, o a Florencio Varela, o Chivilcoy, digamos, si se portan mal, también llegan acá muy rápido. Bueno, este es lo que está pasando, ¿no es cierto? Y lo mismo están haciendo con China y con Rusia, no me puedo detener ahí. Bueno, el pretexto de esto, fíjense lo absurdo, el pretexto de todas estas bases es combatir contra el narcotráfico. Como si usted pusiera 2.000 soldados en Mariscal Estigarribia y no haya más tráfico de drogas en Asunción. Digo, esto es asistencia ante las catástrofes naturales. Todavía no lograron resolver el tema del Katrina en New Orleans, lleva ya 10 años. Entonces van a asistirnos a nosotros. Amenaza terrorista, puede ser cualquier cosa, consecuencia del populismo, pero en el fondo el nombre de todo esto, como lo dijo Noam Chomsky, que no es mío, es hoy, el petróleo, la energía, etc. Y acá, acá creo que se me mezclaron los papeles, pero no importa, voy a avanzar. Cuba es clave para recuperar la influencia de los Estados Unidos en la región, ¿no es cierto? Esta es una etapa extraordinaria que hizo Página 12 el día 18 de diciembre, un día después en que sacaron el comunicado conjunto. Me parece realmente un Photoshop extraordinario porque ninguno de los dos fuma, ¿verdad? Y parece realmente que estuvieran fumando, claro. ¿Por qué? Porque ahí, digamos, el bloqueo de Cuba fue un fiasco, un fracaso absoluto que le costó durísimo, por supuesto, a los cubanos, ¿no es cierto? Y es fundamental acabar con eso, ¿no es cierto? Porque para el Pentágono y para la CIA, el Caribe, ese que estábamos viendo tan lleno de bases militares, está siendo penetrado por una presencia china y rusa muy inquietante para los Estados Unidos. Y cuando hay una presencia Rusia y China, Estados Unidos necesita establecer un sistema de espionaje
para ver qué es lo que está pasando, cuáles son los planes de los enemigos, cuál es el armamento que traen, qué aviones, qué coheterías, tienen submarino, no tienen submarino, es submarino atómico, es convencional, qué armas depositan allá, hay armas nucleares. ¿Cómo hacen todo eso? Habían mandado a este señor Alan Gross, ¿no es cierto?, que fue allá con la intención de buscar algún elemento de inteligencia. El pobrecito terminó capturado por la inteligencia cubana en menos de una semana, estuvo 5 o 6 años preso, finalmente lo canjearon por los 3 de los 5 que estaban allá en los Estados Unidos, y él no tenía capacidad para hacer esto, ¿no es cierto? Y Estados Unidos, como dijo la señora Jacobson, necesita darle cobertura diplomática a sus espías. Usted no puede mandar a un tipo como turista norteamericano y que sea espía, porque necesita una protección, una cobertura legal, institucional, posibilidad de circular por todo el país. Para eso hace falta una embajada, ¿no es cierto? Aparte de que, bueno, empresarios norteamericanos quieren abrir la relación comercial, Cuba es un buen cliente, un buen pagador, porque no hay créditos para ello, lo que compra lo paga todo adelantado, pero fundamentalmente lo que está operando ahí para ese cambio de política hacia Estados Unidos es el reclamo de la CIA y del Pentágono para ver qué es lo que está pasando en la cuenca del Caribe y que ellos no pueden saber, ¿no es cierto? Y bueno, ahí Cuba va a dar respuesta a esto, ya lo hemos visto en la cumbre de Panamá, lo que hizo Raúl Castro, como dijo que ellos no iban a bajar sus banderas, pero por supuesto van a tener que resistir este embate de las relaciones económicas, diplomáticas, turísticas, etc. Pero lo que yo digo ahí, que Cuba enfrenta 2 desafíos, ¿verdad? Seguir resistiendo el bloqueo como hoy, y que es una canallada, ¿no es cierto? 2 planes Marshall en contra de Cuba, ¿verdad? Cuando con uno se levantó Europa, sin internet, sin finanzas, sin comercio, multas gigantescas a los bancos que operan como intermediarios de las exportaciones cubanas. Es decir, Cuba no puede seguir dando esa batalla. Sería criminal pedirle que siga dando esa batalla, que nosotros dijéramos, no, manténgase al margen. No podemos decir esto. Y lo otro es enfrentar el desafío que implica la apertura comercial, cultural, comunicacional. ¿Qué digo yo? Que Cuba sí puede hacer eso. Porque la fortaleza de Cuba no está en la economía, está en la cultura, está en la política. Es el gran legado que tiene Cuba y que le va a permitir resolver con éxito estos grandes desafíos, es la fortaleza de una cultura nacional muy, muy fuerte, con un contenido antiimperialista y anticolonial que le viene de antes que Fidel hubiera nacido, que viene de Martí, ¿no es cierto? Y que por lo tanto está allí, y que es una garantía de que Cuba no se va a convertir de vuelta en lo que era una Miami, ¿no es cierto?, de segunda categoría. Algunos dicen, bueno, pero mira lo que pasó con la Unión Soviética. Bueno, pero la Unión Soviética nunca tuvo un bagaje cultural anticolonial y antiimperialista y anticapitalista como lo tuvo Cuba, la Cuba de Martí, la Cuba de Fidel, que fueron 2 grandes educadores populares y que le dieron a la cultura cubana una robustez que le permite enfrentar este desafío. Bueno, puntos calientes del sistema internacional. Voy muy rápido porque si no, no tenemos tiempo para preguntas. El ISI, el famoso Estado Islámico, que es una desgracia, ¿no es cierto? Hemos visto de dónde salió ese Estado Islámico. Bueno, de acuerdo a documentos desclasificados que fueron publicados por Snowden, ¿no es cierto?, es un grupo que fue creado, ¿no es cierto?, por Estados Unidos, Gran Bretaña e Israel, con el propósito de debilitar al gobierno de Irak, que como producto de la torpeza gigantesca de Estados Unidos, después de 8 años de guerra, Estados Unidos deja un gobierno antinorteamericano en Irak, y un gobierno que se alía con Irán, y que por supuesto el plan que crearon estos genios fue decir, bueno, ese es un gobierno chiita, bueno, vamos a potenciar el fundamentalismo sunita. Vamos a hacer lo que hicimos antes con tanto éxito en Afganistán, en donde potenciamos el fundamentalismo sunita y derrotamos a los soviéticos. Ahí tuvimos un compadre muy capaz, un devoto creyente, se llama Osama Bin Laden, y él, ¿cómo? ¿Osama Bin Laden? Sí, Osama Bin Laden, le dimos armas, financiamiento, cobertura diplomática, apoyo de la CIA, estuvo en la lista pagada por la CIA, ya hay evidencias incontrastables, y nos permitió repeler la invasión soviética, y estos fueron allá a combatir el ateísmo marxista, y bueno, pero después se arrepintieron y hicieron otras cosas. Bueno, pero salió mal, pero ahora va a salir bien. Bueno, y con Saddam Hussein, ¿qué les pasó? ¿No inventaron ustedes también a Saddam Hussein? ¿No lo inventaron para hacerle la guerra a Irán un mes después de que en Irán hubo la revolución iraní?
Y después, ¿qué pasó? Tuvieron que ir a una guerra con Irak. Bueno, sí, pero ese era un canalla. ¿No? ¿Y ahora por qué van a ser mejores estos? En poco tiempo, estos sacaron la careta, ¿verdad? Aprovecharon las armas, el financiamiento, la cobertura diplomática, la cobertura política, el reclutamiento. ¿Por qué vinieron de Europa? Porque los reclutaron básicamente en Gran Bretaña. La OTAN nunca se va a expandir hacia el este. La OTAN no va a amenazar las fronteras rusas. La OTAN va a seguir siendo una alianza occidental, volcada al Atlántico Norte. Mintieron espantosamente y empezaron a correr las fronteras incorporando nuevos países fronterizos con la ex Unión Soviética, ahora con Rusia, como miembro de la OTAN, hasta llegar al punto crucial que era Ucrania. ¿Por qué Ucrania? Bueno, porque Ucrania es, ¿no es cierto?, para Rusia como México para los Estados Unidos. Y un académico norteamericano, ¿no es cierto?, planteó que si China promoviera un golpe de Estado en México para instalar un gobierno anti-norteamericano y para facilitar la instalación de bases militares o de tropas de China en la frontera entre México y Estados Unidos, la única reacción posible, dice el profesor Mearsheimer, que es profesor en la Universidad de Chicago, la única reacción posible para cualquier gobierno americano, demócrata o republicano, sería la de invadir México y arrasar con ese gobierno. Y él, desde esa perspectiva, inclusive conservadora, dijo que lo que había hecho Estados Unidos, Washington, era una aberración. Dice, porque ustedes lo obligan a que Putin ofrezca la única respuesta que puede ofrecer. Esto para él es inadmisible, como lo sería para nosotros. Pero bueno, desgraciadamente no lo escucharon. Y fíjense ahí, esta señora que está ahí, sonriente en medio del frío, esta es la número 2 del Departamento de Estado. Se llama Victoria Nuland, es secretaria de Estado Adjunto para Asuntos Euroasiáticos. La número 2, después de Kerry viene ella. ¿Qué está haciendo ahí en la plaza Maidan de Kiev? Entregando galletitas y botellitas de agua a los manifestantes que estaban ahí, cuyo grupo líder, cuyo grupo que estaba a la vanguardia de esa protesta y que fue el que finalmente entra a hachazo limpio a la Casa de Gobierno de Kiev, es un grupo neonazi, con esvásticas grabadas, ¿no es cierto?, en su ropa y en su uniforme, y todos fueron ayudados por Estados Unidos para deponer a un gobierno. Entonces, imagínense lo que esto significa. Bueno, si pasemos por alto todo esto, América Latina, ¿qué papel juega en este complejo escenario donde tenemos el califato, tenemos el tema ucraniano, la crisis que se está desenvolviendo en África, que después si quieren hablamos un poco? Bueno, América Latina, mayor reserva de petróleo del mundo, Venezuela, superior a Arabia Saudita. Súmenle a esto Colombia, Brasil, Ecuador, Argentina, y tenemos un emporio energético, no sé si igual, pero muy cerquita de Medio Oriente con todos los países, ¿verdad? ¿Qué tenemos? Grandes reservas de gas y energía eléctrica, eso ya le dije, el agua dulce, la biodiversidad, etc. 80% de la reserva mundial de litio, la mayoría de la cual está en Bolivia, y un poquito en Argentina, un poquito en Chile, ¿verdad? El litio va a ser para el siglo XXI el energético equivalente a lo que fue el petróleo en el siglo XX. Está todo acá. Y por eso, ¿verdad?, junto a los enormes excedentes alimentarios, es la reserva estratégica del imperio. Y por eso toda la ofensiva contra los recursos naturales. Para este señor Brzezinski, ¿no es cierto?, América Latina no es un problema de política exterior. Lo dijo cuando presentó su libro en Nueva York en el año 1997. A mí me tocó estar allá, en la Universidad de Columbia, y cuando él lo presenta, ¿no es cierto?, el libro hace un prolijo análisis de todas las regiones del mundo. Medio Oriente, Extremo Oriente, Asia Meridional, Europa, África del Norte, África subsahariana, Oceanía. Y entonces estaba yo ahí con un grupo de 2 o 3 otros latinoamericanos, terminó la presentación, le hacen varias preguntas y uno de nosotros, yo en ese caso, le pregunté y dije, bueno, pero profesor, no veo en este análisis tan detallado que usted hace de todo el tablero geopolítico mundial, no veo dónde está América Latina. La respuesta de él fue, mire, yo no hablo de América Latina, porque tampoco hablo de Massachusetts, o no hablo de Oklahoma, o no hablo de California. América Latina para Estados Unidos, ustedes no lo entienden, latinoamericanos, pero tienen que entenderlo, latins, no latinoamericanos, latinos, no lo entienden. América Latina no es un problema de política exterior de los Estados Unidos, es un problema de política doméstica.
Entonces, hasta que ustedes no entienden esto, no van a poder tener relaciones maduras y serias y sensatas con nosotros. Yo le ruego que transmita su preocupación y este mensaje a su gobierno, como si a mí un gobierno me fuera a escuchar nunca, jamás me ha escuchado ni un gobierno, ¿no es cierto? Pero transmítanle a su gobierno, dijo él, pensando que yo era un asesor en ese momento, estaba Menem, nada menos de presidente, imagínense, transmítanle a su gobierno esta realidad. Y dije, bueno, mira, acá ya han entendido el mensaje, pues tenemos relaciones carnales con ustedes. No le pude decir eso porque hubiera sido un papelón en medio de una auditoría así, pero lo pensé para mí adentro. Pero él dijo eso, muy claramente, un problema de política doméstica. Y entonces ellos han hecho todo este esquema de lograr con la cuarta flota, que la activaron después que Lula anunció el descubrimiento de petróleo en el litoral paulista, y que bueno, le encargó al Comando Sur la tarea de vigilar estas cosas. Bueno, estos son los líderes populistas, voy de paso porque no tengo mucho tiempo. Esto también, el mesianismo humanitario, la especie en peligro que dice Fidel, ¿no es cierto? Y esto que puede llegar a ser un desenlace si no lo paramos a tiempo. O sea, Estados Unidos se convirtió en el sheriff mundial hace ya mucho tiempo, pero ahora cada vez con más fuerza. Y tiene un ejército planetario que no es solo el ejército de los Estados Unidos, sino que es la OTAN. La OTAN ya no tiene nada que ver con el Atlántico Norte. La OTAN está interviniendo en el Extremo Oriente, en la pugna del mar del sur de la China entre Rusia y Japón. Está interviniendo en el mar austral argentino. Tenemos a la OTAN en las Malvinas, ¿no es cierto? O sea, la OTAN está en África, está en el Mediterráneo. La OTAN se convirtió bajo el mando norteamericano en un ejército planetario para respaldar el actual orden y la actual distribución de recursos que tiene la población. Y eso es inviable, lo van a tener que mantener por la fuerza, pero apelando cada vez a mecanismos más violentos de represión, porque en esa carrera por los recursos naturales no hay control que valga para los Estados Unidos. Y no solamente para los Estados Unidos, para sus aliados europeos también. El tema es que América Latina, ¿no es cierto?, ha sido un continente ejemplar, así lo consideran muchos militantes y muchos luchadores sociales en Europa, en Asia, en África, porque fue el primer continente y por mucho tiempo el único en donde se planteó una alternativa a la globalización neoliberal. En donde además se demostró, y acá el enorme valor de la experiencia de Cuba, demostró que un país pobre, ¿verdad?, un país subdesarrollado, puede construir una sociedad mejor para todos. Y eso es inaceptable para Estados Unidos y para líderes occidentales como José María Aznar, Felipe González, Sarkozy, Cameron, ¿no es cierto?, y por supuesto Tony Blair antes, y Schroeder y la señora Merkel. Es inaceptable. La sola existencia de Cuba es absolutamente inaceptable porque demuestra que aún con un bloqueo, aún con dos planes Marshall en contra, piensen un poco lo que la monstruosidad de esto, con un plan Marshall se levanta Europa de la guerra. Y los cubanos han pagado hasta ahora el costo del bloqueo, son un poco más del equivalente a dos planes Marshall. Y pese a ello, tiene, por ejemplo, en un indicador clave de salud pública, como mortalidad infantil, un índice mejor que Estados Unidos. ¿Cómo lo hicieron? Bueno, fuerza de voluntad, de ingeniosidad. Los cubanos tienen un dicho que es: tú ve y resuelve. Los que están en Cuba habrán escuchado esto 100 veces. Hay un problema, tú ve y resuelve. Y ellos resuelven. Digo, han logrado ese récord. Han logrado un desarrollo tecnológico, por ejemplo, en la industria farmacéutica extraordinaria. Tratamiento contra el cáncer, otros tratamientos muy, muy importantes, en condiciones tremendas, lo que significa para ellos el bloqueo. Yo les digo que hay momentos que para llorar cuando uno ve cómo se las ingenian esa gente para lograr mantener un estándar de calidad, ¿no es cierto?, en servicios médicos, en educación, manteniendo un sistema de educación pública gratuita desde el jardín de infantes hasta el posgrado, al postdoctorado, ¿no es cierto? Digo, ¿tienen problemas? Claro que tienen. ¿Es un modelo para imitar? No, pero es una fuente de inspiración. No hay modelos. Con mucha razón, Frei Beto dice que quien cree que hay modelos para imitar, ¿no es cierto?, no es un militante, es un militonto. Un militonto. Y yo digo, parafraseando a Miguel Hernández, y si tuviera la entonación de Chávez, diría:
militante no hay modelo, se hace el modelo al andar. Uno se podría decir eso cantándolo, ¿no? Como canta Serrat esa copla. No hay modelo. Pero de alguna manera algo tenemos que aprender. Por supuesto Cuba tiene mucho también que aprender de nosotros en algunas ramas, pero digamos, nosotros, ¿cómo hicieron esta gente para mantener esto? Recreación, deporte, cultura, acceso a la cultura. La vez pasada vi una estadística que no la pude encontrar, pero me han confirmado que es así. Pero quiero verla yo para ponerla. Hay más pianos de cola en Cuba que en cualquier otro país de América Latina. Y por eso tienen los músicos que tienen. Músicos populares, pero por donde vayan en esa isla, ustedes entran a cualquier bar y entran a tocar 3 o 4 chicos jóvenes, que la flauta traversa, la guitarra, lo que sea, una maravilla. Y ojo, los venezolanos están haciendo lo mismo. Eso no es noticia, pero hay 1 millón de jóvenes en Venezuela empadronados en las escuelas musicales que hizo este genio que es el maestro Abreu. ¿Y de dónde sale este chico, el director extraordinario? ¿Cómo se llama? Se me fue el nombre. El director de orquesta, dirige la Sinfónica de Los Ángeles, un venezolano, Dudamel, ¿no es cierto? Dudamel, sale de ahí, ojo. Son procesos que no se ven, no son noticias en los diarios, se hablan siempre del secuestro de del otro, que está preso, pero estos procesos de fondo nunca los miran. Y son procesos de una enorme importancia. ¿Y cómo ha demostrado eso? Es decir, ¿es posible el socialismo? Sí es posible. ¿En un país pobre? Es posible el socialismo en un país pobre. ¿Con problemas? Claro. Ahora, que alguien me diga que hay problemas en el socialismo, digo, bueno, a ver, vamos a ver qué país capitalista no tiene problemas. A ver, empecemos por Estados Unidos. ¿Cómo está el tema de la educación en Estados Unidos? Es catastrófico. Me puedo ir por la anécdota. Sí, vale, creo que vale la pena, porque esto no es cosa que se ve en los libros. Miren, yo hace unos años fui profesor en una de las mejores universidades americanas, que es el MIT. Massachusetts Institute of Technology. Ahí es profesor Chomsky. Era en el departamento de lingüística, yo estaba en ciencia política. Tenía un seminario de posgrado. Y entonces, como criterio de evaluación, era decirle, miren, hagan lo que se llama, ¿no es cierto?, un take home, es decir, un trabajo que lo hacen en su casa, me lo escriben y me lo dan y yo lo veo. Trabajo escrito, es un examen parcial, examen domiciliario le diríamos acá, take home exam, a mitad del cuatrimestre. Llega uno de ellos, lo empiezo a leer y de repente siento como que algo me está pasando, como si estoy perdiendo, no sé, como si estoy a punto de desmayarme porque no entendía nada de lo que estaba ahí. Y la primera reacción fue decir, me siento mal, estoy viendo mal, no estoy entendiendo, una ACV me espera a la vuelta de la esquina, digamos, me levanto totalmente turbado y voy a ver al colega que tenía en el cubículo al lado. Y le digo, mire esto porque no entiendo, me siento mal, no entiendo, algo me está pasando, no puede ser, porque yo di las clases en inglés, lo hablo de corrido sin problema, escribo. Entonces el tipo lo mira, lee una página y dice, Atilio, bienvenido a los Estados Unidos post-Reagan. ¿Qué quiere decir eso? Muy simple. Este tipo jamás hubiera sido admitido a un posgrado en el MIT porque evidentemente conoce menos inglés que el más rudo de los vaqueros de Texas. Pero esto es lo que hay. Tenemos que elegir, y este probablemente es de los mejorcitos de los casi 5.000 que se presentaron para admisión. Y le tuvimos que dar una beca a un tipo como este, que hace 20 años atrás lo hubiéramos enviado, así me dijo, al Department of Sanitation of Boston. O sea, ser basurero, en la manera como se dice, muy polite en Estados Unidos, sanitation worker es el que... basurero, qué sé yo, no sé, podemos decir, pero tiene esa connotación. Y hoy lo tenemos en el posgrado. Así que usted tiene que calificarlo y tratar de desentrañar qué fue lo que quiso decir. Bueno, ese es el tema de la educación hoy en Estados Unidos, ¿verdad? ¿Por qué? Y tiene que ver con las políticas que siguió Reagan, instauró Reagan y siguieron todos los gobiernos después, y que explican esta pérdida de competitividad en las ramas de punta. ¿Por qué? Porque esas 100 universidades de excelencia que yo les mencioné antes, que son un team extraordinario, un equipo extraordinario, están cobrando para un chico que haga la licenciatura, que son chicos que tienen que dormir en el campus, entonces tienen que pagar la matrícula, tienen que pagar lo que llaman board and room, o sea, comida y dormitorio y alimentación, tienen que pagar seguro médico, tienen que pagar otras cosas. ¿Y saben cuánto cuesta eso? Mandar a un niño
a un joven, digamos, hacer los 4 años del bachillerato. Costo promedio de estas universidades de primera línea, las cuales más vale lo mandas, porque si lo mandas a la otra es un desempleado crónico. Y calculan mínimo, la que está abajo de las 100, 70 a 72 mil dólares por año. Un papá y una mamá que tengan 2 hijitos necesitan 140 mil dólares por año para pagar la carrera de sus hijos por año, y son aportes que no son deducibles en el famoso formulario 1040 del impuesto del Internal Revenue Service, o sea, la FIP norteamericana. O sea, aparte de todo, ese dinero, digamos 144 mil dólares al año, no se puede deducir de sus impuestos. ¿Cuál es el ingreso medio, según la Oficina del Censo de los Estados Unidos, de una familia norteamericana? Aproximadamente 51 mil dólares al año. La familia de los hispanos es un poquito menos, 49, la de los afroamericans, 47 mil dólares al año. ¿Cómo hacen para mandar a sus niños al college? No los mandan. Y si los mandan, eligen a uno, el más listo, el más inteligente, el menos vago, y el otro irá a ver si tiene suerte, puede ser pelotero de béisbol, puede jugar al básquetbol si tiene altura, si es bueno para cantar o para bailar, por ahí se transforma en rapero o algo así, y si no, drug dealer, digamos, ¿qué va a hacer? Tráfico de droga, ¿de qué va a trabajar? Sobre todo si es de las minorías negras o hispanas. Pero ya está alcanzando a los blancos también. La otra alternativa es que la familia se endeude. Muchas familias se endeudan, pero el endeudamiento tiene un límite, ¿verdad? Y esa familia y ese chico y esa chica quedan endeudados hasta el fin de sus vidas. Entonces, lo que estamos viendo es que si ustedes van hoy al MIT o a Harvard, digamos, van a encontrar que la mayoría de los estudiantes a nivel de posgrado son orientales. Es decir, no quiere decir uruguayos en este caso, quiere decir chino, Singapur, Malasia, la India, Corea, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque allá tienen enormes programas sociales de los estados que financian los estudios de posgrado de los jóvenes más brillantes, más talentosos de esos países, y ya no americanos. Entonces, este es el problema, ¿verdad? Que de alguna manera los cubanos resolvieron en algunas ramas con excelencia tecnológica de punta, en otras no. Pero que en Estados Unidos, con todos los enormes recursos de este país, no se resolvió. Bueno, rápido para terminar. Miren, todo lo que quiso hacer Estados Unidos y no pudo. Parece esa película, ¿no es cierto? Todo lo que quiso saber sobre el sexo, etcétera, y no se animó a preguntar, acá está. Amenazó con bombardear Siria y no pudo hacerlo. ¿Por qué? Porque vino Putin y le dijo, no podés bombardear porque yo estoy en desacuerdo, soy Consejo de Seguridad, tengo voto de veto en el Consejo de Seguridad, así que ni se te ocurre. Para colmo de males apareció Francisco como convidado de pie, le dijo, no se puede invadir Siria porque Siria junto con Israel son los 2 territorios sagrados del cristianismo. Digamos, la mayoría de las epístolas de los apóstoles, ¿no es cierto?, fueron hechas en lo que hoy es Israel, ¿no es cierto?, Palestina, Israel, etcétera, y Siria. Entre los dos, ¿quién diría? Francisco y Putin le torcieron la mano a Estados Unidos. Se tuvo que amigar con Irán, que lo iban a destruir 20 veces. Dijeron, vamos a bombardear Teherán, a acabar con las instalaciones nucleares. Netanyahu se volvió loco, está loco todavía y sigue insistiendo con eso. Pero Estados Unidos tiene que ir a negociar con ellos, no tiene más remedio. ¿Por qué? Porque es un país muy grande, muy poderoso, y Estados Unidos, como dice Chomsky, nunca le hace la guerra a un país fuerte, siempre le hace la guerra a un país destrozado, como fue Irak, como fue Vietnam, etc. Pero con un país que está armado, sólido, que tiene un buen ejército, que tiene un desarrollo tecnológico grande, una red de relaciones, Estados Unidos no se metió. Putin pegó un manotazo, se quedó con Crimea. ¿Qué pasó? Hace 20 años atrás hubiera habido una guerra. Recuérdense la amenaza de la guerra con lo de Berlín, ¿no es cierto? Ahora, nada. Quiere que la OEA intervenga en Venezuela hace más o menos 6-8 meses, perdió 29-4, ¿verdad? Bueno, el dólar se margina, Chávez hace ejercicios militares con los rusos en el Mar Caribe, China se mete cada vez más en América Latina y en África, Correa, en Ecuador, cierra la base de Manta, desaloja a los norteamericanos y de Yapa le ofrece asilo diplomático a Julian Assange, el creador de Wikileaks. Esto hace 10 años, era un golpe militar, ¿no es cierto? Reemplazo del gobierno, marines que llegaban a Quito, a Guayaquil, y se acababa Correa. Y le pasaba lo que le pasó a Torrijos, que después se cayó en un accidente de aviación,
¿no es cierto? Y le pasó también a Osvaldo Hurtado en Ecuador, que también quiso hacer algún ejercicio a costa del predominio americano, se le cayó también un avión, de pura casualidad nomás. Evo expulsa a diplomático norteamericano y se permite decir acá, ¿saben por qué no hay golpe de Estado en Washington? Dice, porque allá no hay embajada americana, lo dice cada 2 días y se lo manda a decir allá en inglés y no pasa nada. Bueno, elimina a Gaddafi, una operación truculenta y cae en manos de los yihadistas. 8 años de guerra en Irak para dejar un gobierno anti-Estados Unidos. En la cumbre de Panamá, Estados Unidos sufre una derrota, pero apabullante. Pobre Obama, ¿de cómo no se iba a levantar? Se cobró, digamos, empezó Evo, siguió Correa, ¿no es cierto? Después Raúl Castro, que le dijo, bueno, sos un buen chico, vos no habías nacido cuando empezó, sos un hombre honesto, no habías nacido cuando empezó el bloqueo, yo te entiendo, hay que ayudarte. Digo, patronizing es la expresión que tienen los americanos, diciendo, sos un buen tipo, te vamos a ayudar. El tipo se tuvo que ir y irse de ahí, levantarse e irse. Después vino Cristina y dio, digamos, un discurso formidable, de que impresionante el discurso de Cristina, y después Maduro le puso la frutilla al postre. ¿Cómo no se va a ir? Digo, tenía que irse. Una derrota tremenda, ¿no es cierto? Yo me metí un tuit hoy porque no tuve tiempo antes, estuve muy metido con toda la cosa de Colombia, después para el colmo lo de Eduardo Galeano, que es una pérdida enorme, pero la nota de La Nación del lunes realmente es de locos. Dice, el gran ganador de la cumbre de Panamá fue Obama. Entonces yo puse un tuit diciendo que la nación debería controlar el consumo de sustancias psicotrópicas en la redacción, porque para decir que Obama ganó la cumbre, digo, toda la prensa americana lo está pero matando a Obama, sobre todo la prensa de derecha, diciendo cómo aguantó esa catarata. Bueno, en fin, muchas cosas más. Me parece que todo esto, para cambiar este mundo vamos a tener que luchar. Esta expresión se la escuché yo febrero 11 del 2012, ¿no es cierto? En la Feria del Libro de La Habana se presentó ahí Fidel, reunió un grupo de gentes, éramos unos 30, 40 que estábamos ahí, nos llevó a una salita, dijo vamos a charlar un rato, calcularon, nos dijeron los asistentes, bueno, va a ser una charla de 1 hora, después váyanse, porque bueno, nos vamos, por supuesto. 9 horas y media y no largaba el micrófono. 9 horas y media. Y no, fue impresionante, una experiencia impresionante. Eso está recogido en un libro que lo pueden bajar de internet gratis, todo, que se llama Nuestro deber es luchar. Este es el libro. Y lo bajan gratis de internet. Impresionante, ¿eh? Él cada 2 horas y media mandaba a parar, los médicos estaban locos con nosotros, nos hacían así, directamente, le decíamos, díganle a él. Él seguía hablando, no paraba, nos preguntaba, a cada uno de nosotros nos preguntó, nos sometió a un interrogatorio de la Argentina, estábamos Pérez Esquivel, Estela Caloni, yo, no sé quién más, creo que había alguien más, estaba Ignacio Ramonet, habíamos gente así, a cada uno un interrogatorio de 20 minutos, media hora, conociendo exactamente lo que está. Me sorprendió, por ejemplo, a un tipo como Santiago Albarrico, que es un español radicado en Túnez, y Fidel empezó a interrogarlo sobre la economía tunecina y las relaciones y el flujo turístico y la inversión extranjera, y Albarrico, que es un filósofo, no conocía a ese nivel de los detalles, dijo, mire comandante, yo estoy aprendiendo de usted ahora, a pesar de que yo vivo en Túnez, porque es así, él es así, ¿no es cierto? Bueno, ¿y qué nos dijo? Porque alguien le preguntó, después de unas largas horas de conversación, en donde el panorama mundial no era mucho más alentador que el que yo le di ahora, y él le dijo, bueno, ¿y qué podemos hacer? Le dijeron así con mucha angustia. Bueno, aunque nos dijeran que al planeta le quedan 10 años de vida, nuestro deber es luchar. No hay otra. Luchar, digamos, por nuestras convicciones, con las mejores armas que tenemos, apelando a la inteligencia, al raciocinio, a la persuasión, ¿verdad? Bueno, y acá Chávez, pobre, que fue el gran mariscal de campo, me encantó este dibujito, fíjense acá Chávez de niñito, sostenido por Bolívar, era una maravilla el dibujo, eso. Chávez, que yo creo personalmente que lo mataron, estoy convencido de eso. ¿Cómo? Ya vamos a saberlo. En algún momento se van a desclasificar esos materiales y lo vamos a saber, ¿no es cierto? Y bueno, y en ese contexto hay que recordar lo que decía Antonio Gramsci, ¿no es cierto? Que esta batalla es una batalla muy larga, no hay un resultado cantado. Él decía, me gusta mucho esta frase, pesimismo de la inteligencia, ¿verdad? Porque tenemos que ser realistas. Yo no vengo acá a decirles
Miren, el panorama internacional es maravilloso, estamos muy bien, hay una colaboración de los países del norte con los del sur, estamos saliendo del subdesarrollo, se están redistribuyendo los bienes de la madre tierra, se está cuidando el medio. Sería un charlatán de feria y tendrían que sacarme de capatadas. Pero tengo que decir lo que yo veo, y lo que yo veo es eso que veo ahora. Es muy preocupante, pesimismo en la inteligencia, pero optimismo de la voluntad. Esto se puede cambiar. Esto no está así, no es una maldición para siempre, se puede cambiar, pero habrá que luchar, como dice Fidel. Bueno, por último, un chivo o dos. Esta es la historia que conté en parte, la historia la conté en ese libro, y en este otro, que fue un libro que mereció el premio Libertador del Pensamiento Crítico, que está ahí. ¿Por qué digo que está ahí? Porque el señor Manieto, ¿verdad?, no solamente tiene Clarín, no solo tiene Cablevisión, no solo tiene todo lo demás, sino que se está apoderando de la red de librerías de la Argentina. Y libros como este probablemente, yo creo que si siguen las cosas así, espero que no sigan así, en 10 años más no se va a poder publicar. ¿Saben por qué? Porque controlando la red de librerías, le dice a las editoriales, bueno, el libro para exponerlo acá, yo te lo pago, yo quiero, por mis servicios, para exponer el libro y venderlo, 60% de comisión. O sea, si el libro vale 100, 60 para mí. Segunda cuestión, quiero hacer un buen negocio, entonces no me pongas el libro a 100, ponémelo a 400. Porque entonces son 240 pesos para mí y el lector que quiere lo va a pagar. Y en tercer lugar, te voy a pagar a 180 días y a veces a 270 días. No importa si hay inflación, no. En ese caso, por ejemplo, Manieto cree a pie juntilla la inflación del INDEC. No, la inflación es del 6-7%, no es lo que dicen los otros, ¿no? Hay un doble estándar. En este caso dice la inflación es 6-7%, 8%. Entonces, ¿qué está pasando? Que las editoriales que publican pensamiento crítico cada vez tienen menos condiciones de publicar. Por eso le pedí a la gente del Luxemburg que trajera los libros acá. Los venden a un precio subsidiado, esa es la verdad, y por eso mencioné esto, no por otras razones, pero si queremos defender el pensamiento crítico tenemos que defender a las editoriales, que son varias en la Argentina. Tenemos una bendición en este país que tenemos muchas editoriales que publican este tipo de cosas, pero la tendencia es que nos quieren barrer a todos de la escena, para que después, ¿qué tengamos? Y bueno, tengamos a Majul, ¿no es cierto? Tengamos a Majul, sí señor, veo que se agarra la cabeza, pero no sé, hay otros peores todavía. Podemos tener a ¿cómo se llama? Es tanto la bronca que tengo. Alejandro Rosichner, podemos tener, ¿no es cierto?, como un filósofo. Tenemos a Santiago Kobladov, esos van a poder publicar, van a poder comprar esos libros. De estos, olvídense, gracias a María. Bueno, si necesitan información adicional sobre esto que yo vi, vayan a mi blog, ¿no es cierto? Es libre, gratuito, nada, pueden hacer lo que quieran, sacar todo lo que hay ahí. Y cursos a distancia nosotros estamos haciendo también, la mayoría de ellos gratuitos, algunos pocos no, por cuestiones administrativas, pero la matrícula es irrisoria. Les voy a dejar esto para que puedan tomar nota, para entrar ahí. Este es el Centro Cultural de la Cooperación, ¿no es cierto?, ahí en la calle Corrientes, una creación extraordinaria del movimiento cooperativo argentino, el Centro Floreal Gorini. Ahí está el PED y ahí hacemos estos cursos. Bueno, acá me callo por un rato y empiezo a tomar nota de sus preguntas. Muchas gracias.